Muy bien, para dejar el marco de este video, esta clase está destinada a abordar puntualmente la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la competencia originaria. Hoy tenemos previsto conversar acerca de dos fallos puntuales que integran el programa y que ustedes tienen escrito, digamos, previstos en el cronograma de la materia, que son, por un lado, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba, sobre ejecución fiscal, y por otro lado, el último fallo, que es Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, puntualmente Poder Ejecutivo Nacional, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, que es bastante reciente y es una discusión que seguro ustedes les tocó de cerca y la han vivido a quienes tienen hijos en la edad escolar, que tiene que ver con la presencialidad en las escuelas en el marco de esta pandemia que sufrimos por 2 años y que puso patas para arriba al mundo entero. Vamos a arrancar primero con una... Sé que afortunadamente antes de que arranque a grabar me dijeron que tienen bastante en claro los conceptos de lo que venimos hablando, solo para dar un marco y por si algún alumno no pudo ir a la clase presencial, que les quede grabado en esta clase un poquito de digamos, dónde está situado, dónde se marca este tema que hoy vamos a hablar. Ustedes con Ale, en la última clase presencial, lo que analizaron, lo que estudiaron es el modo de acceder a la Corte por la vía originaria. Esto supone que tenemos otra vía para acceder a la Corte, que es la instancia apelada, y dentro de la apelación ordinaria y la apelación extraordinaria. Eso va a ser motivo de las unidades que siguen. Lo primero que arrancamos a ver es cuándo la Corte va a entender en instancia originaria. Y que la Corte entienda en instancia originaria simplemente significa que va a ser el primer tribunal que analice una causa. Es decir, la instancia originaria, en definitiva, es una instancia, de alguna manera, digamos, por llamarlo, y no los quiero confundir, extraordinaria, porque no procede en cualquier supuesto, sino que se tiene que dar requisitos que la Corte ha interpretado, como vieron con Ale, de manera muy estricta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Corte dice, lo habitual, la regla general, es la competencia apelada. Ahora, existe una competencia originaria y exclusiva que se reserva a la Corte para supuestos muy puntuales. Como vieron con Ale, esta discusión queda zanjada en la lectura de los artículos 116 y puntualmente el artículo 117 de la Constitución Nacional, que va a establecer como un eje central para entender cuándo se da la competencia originaria, va a establecer como eje central la competencia en razón de la persona, es decir, cuando nosotros tenemos determinados sujetos que están iniciando una X causa, es cuando, dependiendo de qué sujeto se trate, vamos a estar o no frente a la competencia originaria. Sacando el resto de los supuestos que no merece, digamos, que no genera dudas y que ustedes lo vieron, hoy vamos a ver cuál es la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y a colación de qué vamos a ver esto? Bueno, resulta que el artículo 117 de la Constitución no nos habla, no incluye explícitamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un sujeto aforado a la competencia extraordinaria. Por el contrario, el artículo 117 de la Constitución simplemente nos habla, entre otros supuestos, de los casos en donde una provincia sea parte, y esto es desagregado diciendo una provincia con otra provincia, una provincia contra el vecino de otra provincia en una causa civil, o una provincia contra un vecino extranjero o un estado extranjero. De ninguna manera y en ningún momento se ha hablado de la situación puntual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que en definitiva llevó a que tradicionalmente y hasta hace muy poquitito, específicamente hasta el 2019, la Corte entendía que la ciudad no tenía derecho a la instancia originaria como tal, sino siempre y cuando se diera algún otro requisito que hiciera que la Ciudad Autónoma vaya a la instancia originaria. Por ejemplo, que discuta
la ciudad autónoma contra una provincia en una causa civil, porque entendía en definitiva que la ciudad autónoma era más bien un sujeto, una persona jurídica de derecho, y por ende la jurisprudencia de la Corte en definitiva la equiparaba a un vecino. Entonces, al equiparar el estatus de la ciudad a la de un vecino como un sujeto de derecho, para que la ciudad tuviera derecho a litigar, o el beneficio, ¿no?, de litigar, el privilegio de litigar en instancia originaria, era necesario que se concurra el otro requisito, que es el que vieron con Ale, que la Corte desarrolló en la causa Barreto, que era el caso de la, digamos, que exista el requisito de causa civil. Muy bien. Esta circunstancia que yo les estoy mencionando no fue una circunstancia que se dio de manera pacífica. Y esta ausencia de paz en el criterio para entender las estatus de la Corte en relación a la competencia originaria se dio no solo en el marco de la doctrina, sino fundamentalmente a partir de un montón de fallos en donde la Corte a lo largo del tiempo fue fallando. En términos generales, la Corte, como les decía, en un sinfín de casos, empezó fallando, o sea, equiparando la ciudad a un vecino y por ende no reconociendo la instancia originaria. A partir del 2015 nosotros vamos a empezar a observar, con la composición de la Corte del año 2015, una variación, si se quiere, una variación en el criterio original de la Corte. Y esta variación del criterio original de la Corte, fundamentalmente lo vamos a ver en un fallo que ustedes hoy por hoy no lo tienen en el programa, que es el caso Corrales, en donde la Corte, de alguna manera, instala esta situación de empezar a rever este criterio que parecía no discutido, de no reconocerle a la ciudad el derecho a la instancia originaria. Corrales abre una puerta, pero no dice nada al respecto, y recién en el año 2019 vamos a tener una serie de fallos bastante importantes que se dan, y uno de ellos es el caso que ustedes tienen en el programa, que es el caso de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la provincia de Córdoba. ¿Hasta acá vamos? Muy bien. Antes de arrancar, y le voy a dar la palabra cuando eso ocurra a Florencia, que algo había leído para empezar a dialogar sobre el fallo, me gustaría contarles a ustedes un poco cuál es, ¿no?, el trasfondo o la cuestión que se da, que se está discutiendo. Esperen, hay alguno que no tiene el micrófono silenciado. Carmen, me parece. Si te podés mutear. A ver. Ahí te muteé yo, ahí está. Entonces, muy bien. Acá hay una cuestión que me interesa que ustedes, digamos, podamos reflexionar, ¿no?, que es una cuestión más bien del derecho constitucional, ¿no?, o sea, que viene a colación, y la verdad que solamente intento dárselas a los efectos de sumarle un poco a su razonamiento, a la interpretación contextual de fallo. La cuestión del rol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue una cuestión discutida institucionalmente desde los albores de la República Argentina. Ya en el año 1826, ¿no?, Bernardino Rivadavia, que en ese momento era el presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, plantea la cuestión de sancionar una norma, sancionar una ley que dispusiera que el territorio donde estaban asentadas las autoridades centrales, en este caso él, y todo el área circundante sea la capital de las Provincias Unidas de la Plata. ¿Cuál es el problema que se daba a esta voluntad que ya se traducía en el año 1826? Piensen ustedes, casi 100 años atrás. ¿Cuál era la cuestión que... 200, perdón, sí, tenés razón. Casi 200 años atrás. ¿Cuál era la cuestión que se traducía en toda esta cuestión? Bueno, puntualmente el problema que se daba es que ese territorio que se planteaba como una cesión que iba a formar parte de la nación, en realidad era un territorio de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, para que eso ocurriese, la provincia de Buenos Aires debía prestar su consentimiento en ceder ese territorio. Y esto no era una cuestión sencilla, no era simplemente ceder tantas hectáreas o tantos kilómetros cuadrados, porque casualmente esta parte del territorio donde se constituían las autoridades nacionales, justamente eran un territorio en donde estaba asentado el puerto de Buenos Aires, la mayor actividad económica, social, ¿no?, de la entonces provincia de Buenos Aires. Entonces, la cuestión es que no había mucho acuerdo, ni la provincia de Buenos Aires estaba muy convencida en perder, es decir, ¿para qué quería la provincia de Buenos Aires? O sea, ¿qué ganaba la provincia de Buenos Aires sumándose a esta confederación de las Provincias Unidas? Solamente perdía territorio, porque en rigor la provincia de Buenos Aires en ese momento entendía que no había ningún beneficio de juntarse con el resto de las provincias. Lo cierto es que para entonces, ya adentrados varios años más, ¿no?, de todo este conflicto, aproximadamente 1850, por ahí, se juntan las provincias del Río de la Plata y estatuyen la capital, como capital de la Confederación, ese territorio que formaba parte de la provincia de Buenos Aires. Al presidente de la Nación, al presidente, fijan que va a ser la autoridad, ¿no?, y el jefe inmediato que va a residir en ese territorio. ¿Qué pasaba? La realidad es que para la dirigencia porteña de entonces esto no cuajaba, es decir, no le gustaba a los porteños el hecho de tener que ceder territorio y que haya un presidente que decida sobre ese territorio, que en definitiva era territorio de la provincia, considerando puntualmente que no había una seguridad de que el presidente siempre vaya a ser un porteño. Justamente la idea de reunir a las provincias implicaba la posibilidad de que se establezca como presidente cualquier, ¿no?, político proveniente de cualquiera de todas las provincias. Muy bien. La cuestión entonces es que esta decisión les resultó inadmisible a la provincia hasta tal punto que las provincias unidas del Río de la Plata suscriben la Constitución originaria, la Constitución de 1853, a la cual la provincia de Buenos Aires de la cual la provincia de Buenos Aires no forma parte. Esto se va a mantener hasta aproximadamente el año 1859-58, si no me acuerdo mal, cuando se firma el Pacto San José de Flores. A partir del Pacto San José de Flores, la provincia de Buenos Aires decide sumarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata, forma parte de la Confederación y acepta el establecimiento transitorio de la capital de la nación en ese territorio con el compromiso del Congreso Nacional de que iba a existir una ley que regulase la conformación y la residencia de la capital federal. Esto que les estoy contando, se los estoy contando como un cuentito de historia para que ustedes se marquen, pero por supuesto que hay mucho detalle, mucha discusión política, histórica, cultural que se da en el medio, y no fue un cuentito, es decir, fue producto, cada uno de estos pasos fue producto, o seguido en definitiva, de una infinidad de batallas sangrientas y cruentas que se llevaron a cabo entre unitarios, federales, porteños, provincia y demás. La cuestión, más allá de que Buenos Aires, a partir del Pacto San José de Flores, pasa a integrar la Confederación, de ahí que nosotros cuando hablamos de la Constitución originaria, no hablamos, o mal hablamos de la Constitución de 1853, en realidad nuestra Constitución originaria, o la Constitución originaria se da a partir de la reforma, tal como está pensado el país, a partir de la reforma de 1860, cuando se suma a Buenos Aires a la Confederación. Lo cierto es que la cuestión no quedó zanjada ahí, siguieron los enfrentamientos, hasta que a finales de 1800, casi le diré 1800,
1890, luego de un montón de encuentros armados y sangrientos, las tropas porteñas son derrotadas, ¿no? Porque seguía el conflicto acerca de la cuestión de la capital federal y el terreno y las autoridades. Cuando las tropas porteñas son finalmente derrotadas, se dicta una ley que fue la ley de federalización de lo que fue entonces la capital federal. Y entonces la legislatura de la provincia de Buenos Aires decide ceder el territorio para que se constituya lo que conocimos como la ciudad de Buenos Aires. Por entonces, la capital federal. Por entonces, cuando se constituye la capital federal, la característica... Sí. Benjamín, estás de silencio. Ahí está. Por entonces, cuando se constituye entonces la capital federal, la legislatura cede este territorio y lo cede como a un territorio que se constituyó en definitiva como la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. La ley de federalización dispone en definitiva que esto va a ser una municipalidad con un intendente seleccionado por el presidente de la nación y de alguna manera elegido por el presidente, ¿no? Con acuerdo del Senado, con un consejo deliberante que va a adoptar distintas normativas a partir de ordenanzas municipales, pero se estatuye la capital federal como si fuera un municipio sui generis, algo raro, ¿no? Una creación distinta de lo que veníamos pensando o de lo que se venía gestando alrededor de la descentralización territorial de las provincias en sí misma. ¿Qué pasa? Esto se mantiene de esta manera hasta el año 1994, donde la Convención Nacional Constituyente, en la propuesta de reforma de la Constitución Nacional, introduce un artículo nuevo a la Constitución, que es el artículo 129 de la Constitución Nacional. Este artículo 129 de la Constitución Nacional va a crear un nuevo actor federal, porque nos va a hablar de una ciudad autónoma, constitucional y federal. ¿Por qué todas estas características que pido que se las anoten? Ciudad autónoma, constitucional, federal. Primero que se estatuye en este artículo 129 es que la ciudad, o que el territorio de la capital federal se va a denominar como ciudad autónoma. Ciudad, básicamente por las características demográficas, no estábamos hablando del campo, estábamos hablando de una ciudad constituida, erigida en el eje urbano como una ciudad, demográficamente súper, digamos, muy poblada, urbanizada, ¿sí? En todos los aspectos. Es autónoma porque va a tener su propio gobierno. De hecho, el propio artículo 129 establece que la ciudad deberá dictar su propio estatuto reglamentario, su propia constitución, en otras palabras, y va a tener su propio organigrama de gobierno, no dependiendo ya de la selección a dedo del presidente, sino con la posibilidad de estatuir un gobierno democrático, sujeto al voto de los ciudadanos que vivan en la ciudad de Buenos Aires, de los porteños. Es una ciudad constitucional porque va a ser la única ciudad que está consagrada constitucionalmente. Y va a ser una ciudad constitucional federal porque a la par de esto que les digo, va a ser la única ciudad explícitamente mencionada en la Constitución y con representación en el organigrama federal de gobierno. Piensen ustedes que la ciudad autónoma tiene representación en el Senado, al igual que una provincia, representación en diputados, de acuerdo a la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, forma parte de la integración del régimen de coparticipación nacional,
organiza su propio sistema de gobierno, es decir, tiene su propio poder ejecutivo, su propia legislatura, su propio poder judicial, y conserva para sí el poder reglamentario en materia de derechos, como por ejemplo la salud y la educación, de acuerdo a lo que surge del artículo 5 de la Constitución Nacional. También está alcanzada por lo que tiene que ver con la cláusula de los códigos de fondo, es decir, pudiendo reglamentar códigos procesales, no así lo que tiene que ver con códigos de fondo, para lo cual va a estar atado a los códigos nacionales. ¿Hasta acá todos me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe, a mí se me corta un poco por la señal. No te Sí, preocupes. profe. Sí, ¿quién habló? Yo, Jessica. Jessica. Perdone la voz, pero estoy media con angina. Usted dijo la integración de la coparticipación Sí. tiene propio sistema ejecutivo. Poder ejecutivo, legislativo, Poder ejecutivo, judicial. judicial y legislativo. Sí. ¿Y qué era lo de la salud? Que esa parte no la alcancé a escuchar. Se ¿Qué puede, tenía con- puede autorregularse su propio sistema de autorregular. salud y educativo, conforme surge el artículo 5. Claro, ahí se apropió de muchos hospitales que eran nacionales, pasaron a ser de Cava, y escuelas también, ¿o no? Te hago una corrección, Benjamín. La ciudad no se apropió. La nación en el 90, en un proceso de descentralización, transfirió hospitales nacionales a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Eso sucedió en los 90 con el gobierno de Menem, en el marco de un proceso de descentralización de los sistemas. Y no solo eso, sino que también Y transfirió después las de que lo fuerzas dije me di federales. cuenta que no era la... Muy bien. Entonces, inclusive, les digo más, la ciudad autónoma de Buenos Aires, al igual que otras provincias, puede ser sujeto de intervención federal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la discusión que vamos a ver en la lectura de estos fallos acerca de la posibilidad que tiene la ciudad de Buenos Aires de formar parte de la instancia originaria, es una discusión que tiene que ser entendida en el marco de esta compleja cuestión capital. No es algo sencillo, y las implicancias que tiene son implicancias que han generado discusiones no solo en la jurisprudencia, sino que se han traducido a lo largo de toda la historia constitucional en distintos autores de doctrina. ¿Hasta acá vamos? De lo que se trata entonces, cuando hablamos de la instancia originaria, o de lo que vamos a ver, ¿no?, en el trasfondo de estos casos que vamos a analizar ahora, tiene que ver con resolver la siguiente cuestión. El hecho de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el año 1994, haya venido a cambiar, ¿no?, su estatus jurídico, y entonces dejase de ser esa municipalidad pensada en la ley de federalización del territorio cedido por la provincia de Buenos Aires. Si esa circunstancia la coloca a los efectos de el beneficio o el privilegio de acceder a la instancia originaria en igualdad de condiciones con el resto de las provincias. Acá quiero decirles esto porque me parece que es súper valioso que lo entiendan, que acá no estamos hablando de considerar a la ciudad como una provincia, no. Sabemos que son cosas distintas. O sea, la ciudad ni es una provincia ni es un municipio. Es una creación sui generis, que sui generis es un término del latín acuñado, utilizado para referirse a esas cosas que no tienen un formato clásico, son algo raro, un poquito de acá, un poquito de allá. ¿Sí? Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un poco tiene este estatus jurídico sui generis.
es más que un municipio, pero no llega a ser una provincia, aunque tiene muchos derechos equiparables a los de una provincia. Acá tienen que entender también, porque mucho se ha hablado, ¿no?, en la discusión constitucional, si se quiere, de los detractores, ¿no?, de este derecho de la ciudad o de los porteños de acceder a la vía originaria, sacando, ¿no?, un poco esta cuestión de los porteños no, y nada que ver, sacando un poco esa cuestión, ¿no?, de más de café, más de discusión, viste, de eso, de café básicamente. Lo que ustedes tienen que entender es que la ciudad de Buenos Aires fue creada o fue concebida o jerarquizada como ciudad autónoma a partir del consenso de las propias provincias. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución Nacional es una constitución que fue acuñada en el marco de una convención constituyente convocada a los efectos de una ley que declaró la necesidad de reforma, aprobada por el Congreso, que representan a todos los gobiernos de la provincia, de las provincias. Entonces, son esos mismos, digamos, autores intelectuales de esta reforma quienes en definitiva le dieron este nuevo rol a la ciudad de Buenos Aires. El tema es cómo impacta ese nuevo rol que se le da a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, al parecer, en algunos supuestos, la propia Constitución equipara el tratamiento de la ciudad de Buenos Aires al de una provincia. Profe, Sí, Patricia. pero por ejemplo, Hayton de Nolasco, ¿no? Ella dice que no es un sujeto aforado A la la instancia jurisdicción originaria. originaria de la Corte, o sea, hay una disidencia entre los miembros de la Corte con respecto a eso, ¿no? Exacto, por eso, porque yo por eso quería hacerles esta introducción para que ustedes entiendan que la cuestión no es tan sencilla, no es entender qué pasa con la ciudad, por qué algunos jueces quieren y otros no quieren. La realidad es que no hay una posición determinada, y por qué, digamos, no, hay una posición determinada que es la posición de la mayoría, me corrijo. La realidad es que lo que sostiene hoy la mayoría, que en su momento fue una disidencia, ¿no? Porque antes la mayoría decía la ciudad no puede acceder a la instancia originaria, después esa mayoría cambió. Hayton de Nolasco siempre se mantuvo constante, no reconociendo la instancia originaria, pero a lo que voy con esto es, la realidad es que una posición o la otra son perfectamente válidas, porque lo que están haciendo los jueces de la Corte Suprema en cualquier integración, lo que estuvieron haciendo siempre fue intentar darle contenido a una constitución que en cierto punto es poco clara. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando el convencional constituyente quiso ser claro en que la ciudad tenía que tener ciertos accesos, lo dijo de manera explícita. Ahora, cuando se trata de reconocer este privilegio a la instancia originaria, parece que el convencional constituyente no dijo nada. Y lo cierto es dos cosas. Ese no decir nada puede ser interpretado como no dijo nada, pero tenemos que hacer una interpretación contextual de todo el resto de beneficios que de alguna manera equilibraron a la ciudad más cerca de una provincia, y por ende reconocerle los mismos beneficios, o también puede ser interpretado como que ese silencio del convencional constituyente no fue, digamos, fue adrede, en el sentido de no querer reconocer la instancia originaria. De cualquier manera, lo que estoy diciendo acá es, tomar una posición o tomar la otra es perfectamente válido, porque la interpretación constitucional, o justamente cuando hablamos de interpretación constitucional, si pensamos que la Constitución es una norma que tiene que estar redactada en términos lo suficientemente amplios para regir a lo largo del tiempo. Si nosotros tuviéramos una Constitución a la que interpretamos de manera rígida todo el tiempo, entonces cada Estado se vería constantemente en la necesidad de reformar la Constitución para acoplarla a los nuevos contextos de vida. ¿Me siguen hasta acá?
Esto es una característica básica del derecho constitucional, a diferencia de lo que sucede con las normas infraconstitucionales, o sea, las leyes aprobadas por el Congreso. Piensen ustedes que para reformar la Constitución hay todo un procedimiento constitucional especial. No es fácil reformar una Constitución. Por ende, como es difícil reformar la Constitución, la redacción en términos generales responde a esta necesidad de que los intérpretes finales de la Constitución puedan tener esta interpretación, si se quiere, más bien amplia, en torno a lo que dice el texto constitucional. De ahí entonces, y acá ya yendo a los fallos que vamos a ver en el día de hoy, que si bien la Corte en un principio sostenía la interpretación restrictiva del artículo 117, en línea con lo que había hecho en Sojo, en línea con lo que había hecho en Barreto, que ustedes ya vieron, lo cierto es que acá vamos a observar cómo la Corte da un vuelco a esa interpretación restrictiva. Pero para dar un vuelco a esa interpretación restrictiva, lo que la Corte va a merituar en definitiva son los avances ocurridos a lo largo de todos los años desde la reforma constitucional que consagra a la ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma. La Corte lo que va a decir es, yo no quiero ser parte, no quiero más ser parte de 25 años a ese entonces, de instituciones porteñas inconclusas. La ciudad es autónoma y violentaríamos la autonomía si nosotros obligamos a que la ciudad litigue en los tribunales foráneos, o sea, provinciales. ¿Cuál era la discusión que se daba acá y por qué esto resulta tan claro a la vista de los magistrados de la Corte? Bueno, puntualmente el caso Gobierno de la Ciudad contra Provincia de Córdoba es un proceso ejecutivo que inicia el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la provincia de Córdoba, reclamándole el pago adeudado por los cánones del servicio de salud que prestó la Ciudad de Buenos Aires a beneficiarios de la provincia de Córdoba derivados desde la provincia. Hablando en términos sencillos, la provincia derivaba enfermos a los hospitales de la ciudad los atendía, pero no es gratuito, hay un costo. El costo se da interjurisdiccionalmente, es decir, si la provincia de Buenos Aires, perdón, si la provincia de Córdoba usó el servicio de salud de la ciudad, la provincia de Córdoba tendrá que pagar un canon por ese servicio médico. ¿Sí? Porque lo lógico es que cada ciudadano goce del servicio de salud público de su jurisdicción, o sea que el cordobés que se enferma eventualmente acceda al servicio de salud de la provincia de Córdoba. Evidentemente, por diversas razones que no vienen al caso, si la provincia deriva atención médica, como en definitiva el garante último del derecho a la salud siempre es la nación, se supone que cualquier ciudadano podría acceder. De hecho, nosotros brindamos atención médica no solo a ciudadanos, sino también extranjeros de manera gratuita. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia este intento de cobro, esta ejecución, en los propios juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, que son los juzgados contenciosos, administrativos y tributarios. Cuando el magistrado del fuero contencioso corre el traslado a la provincia de Córdoba, la provincia dice, vos sos incompetente, yo provincia no voy a ir a litigar a los tribunales de la ciudad. O vos ciudad venís a reclamarme a mi jurisdicción o nos vamos a la corte en instancia originaria. Así es como el magistrado dice, no, yo no me voy a ir a tu provincia, o sea, el magistrado no, el gobierno dice, yo no me voy a ir a tu provincia porque yo te estoy reclamando una deuda que vos tenés conmigo. O sea, sos vos el que se tiene que movilizar en definitiva para abonar o para poder cubrir la deuda existente. De esa manera el caso llega a la Corte y la Corte lo que tiene que decidir es si este conflicto, ¿sí?, que se da entre
la ciudad y la provincia de Córdoba tiene que dirimirse o en la provincia de Córdoba, o en la ciudad de Buenos Aires, o en la instancia originaria. Y ahí lo que la Corte va a resolver, en definitiva, y ustedes van a ver, es que el caso corresponde a la instancia originaria. ¿Por qué la Corte va a entender esto? Básicamente la Corte lo que va a decir es, si yo obligo a la ciudad a discutir en la provincia de Córdoba, voy a estar violando su autonomía, porque la voy a estar obligando a a reclamar una deuda que en principio puede ser justa, o sea, puede tener causa justa, en tribunales que no son ni siquiera los de su propia jurisdicción. Ahora bien, lo mismo ocurre si yo decido dejar que la provincia de Córdoba litigue en la ciudad de Buenos Aires, también violento la autonomía de esa provincia, porque la obligo a litigar en una jurisdicción extraña. De ahí entonces que la Corte lo que dice es, la natural respuesta es respetar la autonomía reconocida tanto a la provincia de Córdoba como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de que puedan discutir este caso en la instancia originaria. Para hacer esto, la Corte, para cambiar el criterio de esta manera, la Corte va a decir, en definitiva, que el carácter estricto con el que la Corte históricamente había interpretado el artículo 117 de la Constitución ya no puede ser justamente el obstáculo que impida reconocerle ese privilegio a la ciudad de Buenos Aires de litigar en la instancia originaria. Para hacer todo esto, en definitiva, la Corte tuvo que dar cuenta del cambio de criterio. En definitiva, lo que va a merituar este cambio de criterio va a ser la interpretación del contexto y del cambio contextual que hasta el momento había justificado entenderlo de otra manera. En este caso, en el voto de mayoría, lo va a acompañar un voto concurrente del doctor Rosenkrantz, que también va a entender de la misma manera que corresponde entender que a partir de 1994 la ciudad de Buenos Aires fue dotada por la Constitución Nacional de autonomía política. Y desde entonces se convierte, o debemos entender a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un sujeto activo del federalismo argentino. Esto lo que implica como consecuencia natural es que no podemos entender que la ciudad esté subordinada ni al Estado Nacional ni a las distintas provincias. De ahí entonces que para sostener esta afirmación, Rosenkrantz también va a dar va a indagar distintos ejemplos en donde de los que surge que en muchas ocasiones el vocablo provincias, contenido en la propia Constitución Nacional, fue entendido de manera amplia para entender que esos derechos que se reconocían constitucionalmente también eran derechos de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, menciona el caso del artículo 5 de la Constitución, que impone a las provincias ciertos derechos y deberes, tales como organizar el sistema educativo. Nadie duda que el sistema educativo de la ciudad no depende de la nación, ni de la provincia de Buenos Aires. La ciudad tiene su propio sistema educativo, acorde con el de la nación y con el de las provincias. En efecto, la ciudad es un actor central en el Consejo Federal de Educación. Entonces, ¿por qué en ese supuesto, en donde el artículo 5 de la Constitución no habla de la ciudad, le interpretamos que igual la ciudad tiene el mismo derecho que la provincia y no vamos a hacer lo mismo en el 117? También la Corte, reconoce derechos, también la Corte ha extendido a la ciudad de Buenos Aires los derechos y deberes que emanan de otros artículos de la Constitución, aun cuando no exista
específicamente un nombramiento de la Ciudad de Buenos Aires, como puede darse en los artículos 7 a 12 de la Constitución. Puntualmente todas estas cuestiones son distintos ejemplos que va a ir mencionando el doctor Rosenkrantz para entender que, en definitiva, negarle a la ciudad el carácter de aforada a la instancia originaria podría implicar violar un artículo de la Constitución so riesgo de estar satisfaciendo otro, es decir, estaríamos en la paradoja de querer respetar el 117 violando el 129. ¿Me siguen hasta acá? ¿El razonamiento? ¿Vamos bien? Lo cierto es que hasta aquí entonces el voto del doctor Rosenkrantz. Él también va a hacer toda una elucubración en relación a que históricamente la Corte interpretaba o equiparaba a la ciudad de Buenos Aires a la calidad de vecino. Entonces, para que la ciudad de Buenos Aires pudiera estar aforada a la instancia originaria, lo que se requería era que, en definitiva, existiera una causa civil, es decir, el requisito que ustedes vieron en el fallo Barreto con Alejandro. Bueno, lo cierto es que Rosenkrantz va a plantear que caracterizar a la ciudad como un vecino resulta completamente violatorio, atentatorio de las facultades propias de legislación y jurisdicción reconocidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la ciudad ya deja de ser una persona de derecho, dice Rosenkrantz, para pasar a ser un ente federado con, digamos, beneficios o privilegios para la instancia originaria. Lo cierto es que, por último, vamos a tener la disidencia histórica de la doctora Hayton de Nolasco. Esta disidencia histórica va a ir en orden de, bueno, obviamente sostener que tiene que haber una distinción, o debemos hacer una distinción entre la provincia y la ciudad, es decir, el estatus de la provincia y el estatus de la ciudad. Básicamente, la diferencia central, de acuerdo plantea el voto de la doctora Hayton de Nolasco, va a estar dada por la interpretación del artículo 121 de la Constitución Nacional, que establece, cuando se refiere al poder de las provincias, dice, las provincias mantienen todo el poder no delegado al gobierno federal, y esto es una diferencia fundamental, porque por el contrario, mientras las provincias mantienen el poder que no delegan a la nación, la ciudad tiene una delegación propia de la nación, es decir, se da el sistema inverso si se quiere. La nación existe porque las provincias le delegaron, y al mismo tiempo la ciudad existe porque la nación le delegó. No sé si me explican acá. Si me explico acá, entonces, si las provincias están por encima de la nación porque son quienes le dieron origen a la nación, y la nación a su vez creó la ciudad estaría por debajo de las provincias, naturalmente. Bueno, la realidad es que no es errado este planteo que hace la doctora Hayton. En efecto, yo creo que el quid de la cuestión, en el voto de la mayoría, el argumento central de la mayoría, no está en decir que la ciudad es más que una provincia o es lo mismo que una provincia. El quid de la cuestión está en qué entendemos por autonomía provincial y qué entendemos por autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos hablando de la misma autonomía? ¿Del mismo grado de autonomía? Bueno, en el voto de la mayoría parecería que sí. El voto de la doctora Hayton de Nolasco justamente hace mella de lo segundo, es decir, lo que podemos concluir, o sea, lo que ella concluye en definitiva, es que hay una diferencia entre el estatus jurídico de las provincias y el de la ciudad, y esa diferencia está reflejada en los disímiles antecedentes históricos, características geográficas, y entonces esto ya de por sí, como consecuencia natural,
genera que la autonomía de las provincias no puede equipararse a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. O sea que la autonomía, digamos, para Hayton de Nolasco, la autonomía podría reconocer ciertos grados de, si se quiere, mayor amplitud o menor amplitud, y la autonomía de las provincias sería menor a la autonomía de las, perdón, la autonomía de la ciudad sería menor a la autonomía de las provincias. De ahí entonces que para Hayton de Nolasco, sosteniendo, ¿no?, un poco el criterio general, ella arguye, la ciudad no es una provincia, es menos que una provincia, y posee autonomía, pero autonomía que no se ve violentada si obligamos a la ciudad a discutir en los tribunales de la provincia. La protección de las autonomías provinciales no tiene que ser tan celosamente resguardada en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a partir de esto, la doctora Hayton de Nolasco mantiene su histórica disidencia, o su histórico voto en realidad, porque no fue histórica disidencia, este voto de Hayton fue el criterio que sostuvo en general la Corte hasta este mismo tiempo. O sea, este es el primer fallo donde la Corte vira y transforma en mayoría lo que oportunamente era una disidencia de Argibay y de Lorenzetti. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda? Florencia, vos que habías leído el caso, ¿lo interpretaste de esta manera? Sí, lo interpreté de esta manera. Igual el profe nos había adelantado algo, nos había dicho que había un caso anterior que era Cava contra Provincia del Tierra del Fuego, donde en ese momento lo obligaron a la provincia o mandaron a Cava a litigar a Tierra del Fuego. Y nos había adelantado que acá pasaba que se le reconocía la competencia originaria a Cava. Y bueno, yo me marqué acá como importantes los incisos 13, 15, donde le reconoce la Corte, bueno, esto que usted acaba de explicar. Muy bien. ¿Alguien más que lo hubiera leído y que hubiera tenido dudas? Profe, este caso, el de Cava con Provincia de Córdoba, a partir de este caso es el que se crea el supuesto de, dentro de la competencia originaria exclusiva, teníamos el primer caso donde intervenían cónsules, ministros, y el segundo caso donde intervenía una provincia. Dentro de cuando interviene una provincia tenemos Cava. Incorporamos esta situación. Exacto. A partir de este caso es. Sí, se podría decir que sí. La realidad, Florencia, como yo les mencionaba antes, hubo distintos casos anteriores a en donde la Corte ya empezó a dejar ver que iba a cambiar el criterio. Donde la Corte empieza de alguna manera, a, ¿cómo se llama?, dejar asentado la necesidad de, digamos, de rever un poco la situación o la interpretación que históricamente se había dado a la ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, a mí me pareció bastante coherente lo que planteaba Hayton, ¿no?, de Nolasco, porque dice, las provincias son preexistentes, bueno, todo eso. Ahora, supongamos, cambia la Corte Suprema en algún momento, ¿también puede volver a modificarse eso entonces? Sí, obviamente que hay gente que tiene ese otro criterio de Hayton, por ejemplo, porque no termina de ser una provincia, o sea, no está exactamente en igualdad de condiciones. A ver, Patricia, tu pregunta me lleva a hacer dos comentarios importantes. El primer comentario importante tiene que ver con este tema de agarrarse de que las provincias son preexistentes y que por eso no correspondería encontrar o reconocer igualdad de condiciones a la ciudad de Buenos Aires. Acá te quiero hacer dos como llamaditos de atención. El primero es decirte
y recordar lo que yo les mencioné hace un ratito en la clase, que me parece central. Que no se confundan lo siguiente. No estamos discutiendo si la ciudad debe ser considerada como provincia. La ciudad no es una provincia. Nadie discute eso. La Corte no está diciendo eso. Lo que la Corte está diciendo es, toda la Constitución reconoce a la ciudad de Buenos Aires en general los mismos derechos y deberes que se le reconocen a las provincias. Salvo el derecho o el privilegio de estar discutiendo en instancia originaria. Entonces, lo que la Corte de alguna manera acá dice es, todas las cláusulas constitucionales, aún las que no mencionan a la ciudad, han sido interpretadas por esta Corte equiparando los derechos y deberes de la ciudad a los de las provincias, aunque la Corte no lo haya, aunque la Constitución no lo diga de manera explícita. El artículo 117 era una deuda pendiente de alguna manera. Entonces, no quiero que confundan. Con este fallo no es que ustedes pueden decir la Corte considera que la ciudad es una provincia. No. La Corte simplemente considera que la ciudad es algo especial, no es ni una provincia ni un municipio. Es más que un municipio y quizás menos que una provincia. Pero tiene que tener el privilegio de estar en la instancia originaria. Eso primero. Y como segundo llamado, y aprovecho bueno, que si ya justo hoy este tema se dio en la clase de la tarde, esto que vos mencionabas de el territorio preexistente, las provincias como territorio preexistente, justamente a colación de un comentario de un alumno de la clase, yo le explicaba, ¿no? Y lo traigo acá porque entiendo que si él lo cursó o lo sabe, probablemente ustedes también lo sepan, y solo sea una cuestión de recordárselos, que si bien cuando se conforma el gobierno nacional, allá por 1826 al principio, los primeros intentos de organización, ¿no? de organización nacional, no existían las 23 provincias que hoy existen. De hecho, existieron territorios nacionales que por ley fueron elegidos como provincia con posterioridad a las Provincias Unidas, a la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Léase el caso de Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa. Claro. ¿Está bien? Entonces, la preexistencia no nos dice nada. Eso es una realidad. Lo que sí nos dice es el impacto político, económico, cultural que tiene un territorio para ser considerado y otorgarle derechos e imponerle obligaciones. Yo les voy a dar un ejemplo cortito, pero solamente para que se lo grafiquen. Esto es materia de toda una discusión y de una clase completa, lo que les voy a decir, pero para que ustedes se lo grafiquen. Nosotros podemos no querer reconocer o equiparar a la ciudad con una provincia, y está bárbaro que así sea. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la ciudad autónoma tiene mayor representación que muchas provincias argentinas. Nosotros podemos no querer reconocerle a la ciudad de Buenos Aires el estatus de provincia, y está bárbaro, pero entendamos que el aporte a la masa no coparticipable es mucho más grande el de la ciudad que el de muchas provincias. Con lo cual, muchas provincias subsisten gracias a la redistribución de las riquezas que se generan en la ciudad. Entonces, de lo que se trata un poco en el trasfondo de este fallo es de si le reconocemos obligaciones a la ciudad, también tenemos que darle un poco de derechos o de privilegios. ¿Sí? Pero no de equiparar la ciudad y la provincia. Son cosas distintas, pero ambas son autónomas. Entonces, discutamos cuál es el grado de autonomía. Para el voto de la mayoría, hoy, la autonomía de una provincia y de la ciudad son iguales, y hay que respetarla. Para el voto de la disidencia de hoy, las autonomías son distintas. Entonces, la de la ciudad estaría subordinada a la de las provincias. ¿Estamos? Vamos a ver un último caso que está a cargo de Daniel, que está acá, que es un caso
que seguramente lo van a tener más presente porque es muy reciente, que tiene que ver con esto que les mencionaba de discutir, ¿no?, sobre las medidas ejercidas en el marco del poder de policía por una autoridad nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia que afectan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Dani, te damos la palabra. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí. Listo, dale. Les pido disculpas por entrar tarde, vengo de renegar con el San Martín y después ahora con el internet, así que cualquier cosa me hace señas, ver o me frenas con el micrófono, dale. Bien, como bien dijo Belén, estamos hablando ahora de un caso muy reciente. Estamos hablando de una sentencia del 19 de abril del año 2021. En este caso se presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y plantea una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional en virtud de un decreto de necesidad de urgencia, puntualmente el decreto 241 del 2021, ¿sí? Puntualmente su artículo 2, en donde se estableció la suspensión del dictado de clases y las actividades educativas no escolares. ¿De acuerdo? Es un fallo muy corto, es un fallo que es una carilla el voto de la mayoría y una carilla el voto de la disidencia. La mayoría puntualmente lo que hace es remitirse los argumentos que hace la Procuración Fiscal, y la Procuración Fiscal comienza a analizar los argumentos que planteó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Como primer argumento plantea la autonomía, ¿sí? Plantea que la decisión del Ejecutivo Nacional implicaba una intervención federal, atento a que el Ejecutivo Nacional se estaba arrogando facultades de carácter local, facultades que las jurisdicciones locales se habían reservado, o sea, ellas no le habían delegado al Estado Nacional. Por otra parte, también argumenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la luz del principio de razonabilidad, que la suspensión de clases no encontraba una justificación, atento a que con documentación, si así se lo quiere decir, científica, pudo fundar que los contagios en las escuelas eran infrecuentes y que el permitir la educación presencial no iba a sobrecargar el transporte público. Es decir, no se iba a generar una aglomeración de personas y por ende un aumento drástico de lo que eran los contagios. En segundo término, y aquí es donde me quiero detener, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza de manera armónica dos artículos de la Constitución. Por un lado analiza el artículo 31, diciendo que este decreto estaba vulnerando lo que era la supremacía constitucional, y vulneraba la supremacía constitucional. Y aquí es donde interpreta el otro artículo, que es el artículo 5, ¿de acuerdo? Donde le reconoce como facultad a las jurisdicciones locales el regular la educación primaria y la salud. Por ende, aquí está la facultad que el Ejecutivo de manera injustificada se está arrogando, ¿de acuerdo? Y por último punto, una de las argumentaciones que establece el gobierno de la ciudad es que el decreto de necesidad y urgencia justamente lo que planteaba una falta de necesidad, lo que puede interpretarse es que hay una falta de necesidad, atento que cuando es emitido el Congreso de la Nación se encontraba en funcionamiento, por ende, se podría haber seguido el trámite ordinario para la sanción de una ley que regule justamente esta materia. Una vez detallados estos argumentos por parte de la Procuración Fiscal, y viendo ustedes cómo realza la importancia del gobierno de la ciudad de lo que es su propia autonomía, ¿sí? Sus propias facultades como jurisdicción local, y esto tiene que ver con lo que hablaba Belén hoy, ¿sí? Tiene facultades
que no tiene un municipio, ¿sí? Pero que no llega esto a convertirla en lo que es una provincia. La Procuración Fiscal dice que la ciudad de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso es equiparable a lo que es una provincia en cuanto al acceso que se le puede dar a la competencia originaria y exclusiva de la Corte. ¿De acuerdo? Por último tenemos la disidencia de Hayton de Nolasco, que como bien decía Belén hace unos momentos, aunque no la escuché, pero seguro lo dijo, es que Hayton de Nolasco viene sosteniendo una postura histórica en lo que fue el transcurso de el ejercicio de su cargo en lo que es el máximo tribunal. Por ende, solamente se remite a argumentos de fallos anteriores, que son los que Belén les acaba de comentar. ¿Alguna duda, chicos? No sé si se escuchó todo entrecortado. Eso, díganmelo. No, muy bien. A mí lo que me gustaría agregar es, bueno, en definitiva, este caso puntual, ¿no? Digamos que no hay un desarrollo medular de la Corte en torno a fundamentos para avalar la instancia originaria, sino que, como ustedes ven, de acuerdo a lo que Daniel les comentaba, la Corte se repliega en el voto de mayoría y en la disidencia de Hayton de Nolasco al criterio sostenido por la propia Corte en el precedente que vimos, el de Gobierno de la Ciudad contra Córdoba, con cita de otro también de abril de 2019, que es Gobierno de la Ciudad contra Formosa, por similar plataforma fáctica. En cambio, bueno, Hayton de Nolasco se remite en definitiva a su jurisprudencia invariada, ¿no? En torno a no reconocer este mismo estatus jurídico a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué me interesa acá para que ustedes se lo lleven? Yo después voy a intentar pasárselos, si no se los paso, háganme acordar y se los paso el lunes, porque ahora ya no, o no lo tengo a mano. Acá, esta causa de las escuelas, digamos, tuvo dos partes. Primero, esta instancia previa, ¿no? Esta cuestión previa de competencia para ver quién tenía que discutir o quién tenía el derecho para el trámite de la causa, o sea, en qué jurisdicción iba a tramitar la causa. Acá estábamos en el marco de un lío muy grande, ¿no? Porque teníamos una causa que estaba iniciada en el fuero contencioso administrativo de la ciudad, una causa iniciada en primera instancia del fuero federal, y esta causa, esta acción declarativa iniciada en el marco de la Corte Suprema. Es decir, había tres causas tramitando con el mismo objeto, que era la declaración de inconstitucionalidad de este decreto, y la prueba de la representación letrada del gobierno de la ciudad para ver qué es lo que hacía la Corte. La Corte finalmente accede a mantener la instancia originaria, y por eso las otras dos causas, la del fuero contencioso y la del fuero federal, son absorbidas en su trámite, acumuladas a la causa en instancia originaria. Como ven, esta sentencia, Dani lo dijo muy bien, son realmente poquitas carillas porque es una remisión de fundamentos. Pero me interesaría que puedan tener el espacio para poder profundizar, ¿no? Y seguir reflexionando sobre esta cuestión, de leer el voto de fondo de esta sentencia, donde la Corte declara la inconstitucionalidad del decreto 241, y el dictamen del Procurador General, doctor Eduardo Casal, sobre la sentencia de fondo. ¿Por qué? Porque ahí la Corte va a hacer una valoración sobre cuáles son las características de la autonomía de la ciudad y cómo juega esa autonomía en relación con una declaración de emergencia en el marco de una pandemia y con el juego del poder de policía del Estado Nacional en pos de salvaguardar la salud pública, que es lo que estaba en juego, o lo que supuestamente estaba en juego como fundamento central de este decreto. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? ¿No?